Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a explicar este tema, tabla de frecuencias con datos agrupados, que les envié para esta semana y les envié también algunos ejercicios para que resuelvan, ¿sí? Como primero nos dice desequilibrio cognitivo, ¿cómo organizarías en tres grupos de igual número de elementos los siguientes datos? Justifica bajo qué criterio los agrupaste. ¿Sí? Esa es como una actividad antes de empezar lo que es el tema de clases. Es similar, miren, y ahí ustedes cómo organizarían estos números en tres grupos de igual número de elementos y bajo qué criterios los agrupaste. Miren, yo los voy a agrupar de la siguiente manera. Voy a agrupar números mayores o iguales a 100 hasta el 150. Miren, por ejemplo, este número lo voy a agrupar con este número, con el 136 y con el 145. Estos números, ¿qué van a ser? Mayores a 100 o en un intervalo de 100, ¿hasta qué número? Hasta el 150. Miren, ese es como los he agrupado. Bueno, no los voy a poner ahí, sino ya más lo ya. Luego, voy a agrupar en cambio los siguientes números mayores a 150 hasta el 200. 150, 175 y luego iría el 190. ¿Qué son estos números? Los he agrupado a los tres mayores de 150 hasta el 200. Y luego de mayores del 200 al 250. 225 y luego 230. Agrupado en tres grupos y bajo ese criterio. En los primeros números en un intervalo del 100 al 150, luego el otro del 150 al 200 y luego otro grupo del 200 al 250. Ya es como actividad, ustedes lo pueden agrupar si quieren de otra forma, en eso no hay problema. Solo es una actividad antes de empezar el tema. Luego nos dice lo siguiente. El grupo de datos mostrados a continuación corresponde a los kilovatios hora de consumo eléctrico de los habitantes de un conjunto habitacional. Miren, aquí nos da un conjunto de datos, conjunto de números. Dice que corresponde al consumo eléctrico de un grupo de habitantes. Ya. Y aquí nos dice, ¿cómo podemos organizar los datos? Los datos pueden ser organizados en tabla de frecuencias de manera desagrupada o agrupada. En este caso lo haremos en forma agrupada. Vamos a agrupar estos datos en una tabla. Pero antes de ello analizaremos algunos conceptos. Vamos a analizar estos conceptos. Rango es el valor que se obtiene al restar el menor valor de los datos del mayor valor. Es una resta. ¿Sí? Al valor mayor se le resta el menor. Ese es el rango. Número de intervalos, K, es el número de subgrupos que se conforman dentro del grupo de datos. Se calcula con la fórmula de Stuger, ingresando los datos en la calculadora. Miren, para encontrar el número de intervalos se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Donde n representa el número de datos. Solo aquí se reemplaza n en la calculadora y ya. Es sencillo, no es difícil. Amplitud, miren, la amplitud es el número de datos que contendrá cada intervalo de clase. Se calcula dividiendo el rango para el número de intervalos. Miren, dividimos este valor para este valor. ¿Sí? Y encontramos la amplitud. Marca de clase es el valor medio de cada intervalo. Miren, ahora entonces vamos a encontrar lo que es el rango, el número de intervalos, la amplitud y la marca de clase. Vamos a encontrar el rango. Valor mayor menos valor menor.
Entonces nos vamos aquí a los datos. ¿Cuál es el valor mayor? 92. Si pueden revisar ustedes, es el valor mayor. El valor menor, 68. Hacemos una resta y nos queda 24. Eso es lo que va a ser el rango. Miren, ya hemos encontrado el rango, hemos definido y hemos encontrado. ¿Sí? Muy facilito. Luego, número de intervalos, K. Utilizamos la fórmula, miren. Solo que en vez de n, miren aquí va n, ¿qué ponemos? En vez de n ponemos el número de datos, 20. ¿Cuántos datos hay aquí? Los contamos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 aquí, 20. ¿Cuántos datos son? 20. Reemplazamos. Aquí, 20. ¿Sí? Esto ubicamos en la calculadora tal y como está y ya nos arroja la respuesta. O si no, también pueden poner de la siguiente manera. Primero, logaritmo de 20. En la calculadora hay un botón que dice log, logaritmo de 20. Luego multiplican por 3,322 y luego suman 1. La respuesta les va a dar 5,32 más decimales y lo redondeamos. Aquí dice, es recomendable redondear al menor valor entero, de preferencia impar. Entonces, no redondeamos al inmediato superior, no redondeamos a 6, sino redondeamos a 5. Miren. En caso de que nos hubiera salido 6,32, pues redondeado a su inmediato inferior, nos quedaría en 6, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos dice? Preferencia impar. Entonces, mejor en vez de 6 le dejamos en un impar, en el inmediato, el menor a 6, ¿cuál es? Sí. Entonces, aquí miren. Así es como se utiliza lo que es para el número de intervalos. Y ya vamos a explicar qué es el número de intervalos, porque ahí estamos encontrando, pero no estamos revisando qué es. Ya. Ya, vamos a ver. Continuamos aquí. Vamos ahora a ver lo que es la amplitud. La amplitud es la división del rango, miren, es una fórmula, del rango sobre K. ¿Qué significa K? El número de intervalos. ¿Cuánto fue el rango? 24. El número de intervalos, 5. 24 dividido para 5. ¿Cuánto nos da? Nos da 4,8. Y aquí sí redondeamos de la forma como aprendimos. 4,8 redondeado queda al inmediato superior, como es un número mayor que 5 aquí. Igual o mayor que 5 nos da que 4,8 redondeado nos da 5. Muy bien, con estos valores que ya tenemos lo que es, tenemos ya el rango, el número de intervalos y la amplitud, construimos esta tabla. Bien. Para construir esta tabla, miren, primeramente vamos a ver lo que es el número de intervalos. Miren, intervalo de clase nos dice aquí, número de intervalos. Esto es el número de intervalos. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 intervalos, miren, que nos decía K, número de intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos intervalos van a haber? 5. Ahora, aquí, el número, siempre empezamos con corchete y empezamos con el número menor. ¿Cuál era el número menor de todos? Era 68. ¿Sí? Aquí nos dice, miren, 68. A ese número menor le sumamos 5. Miren, aquí ya ubiqué porque ya estuve grabando, sino que se me dañó. 68 más 5 nos da 73. Y aquí siempre cerramos con paréntesis. Esto no es menos, sino nos indica que aquí van a estar los números comprendidos desde el 68 al 73. O va a ser un intervalo del 68 al 73. Luego el siguiente intervalo.
abrimos corchetes desde el 73 y sumamos 5. 73 más 5, 78. Cerramos con paréntesis. Y continuamos así, miren. Hasta que llegamos aquí, miren, al 92. Luego aquí total. Aquí había un número, pero ese número era un error que ha habido del texto. Aquí se pone por lo general total. ¿Bien? Luego, X. ¿Qué representa X? X representa la marca de clase. ¿Cómo se halla este valor, la marca de clase? Pues es el valor intermedio del intervalo. Entonces, sumamos 68 más 73 y dividimos para 2. Miren acá abajo, lo está explicando. 68 más 73 y dividimos para 2. ¿Cuánto nos da? 70.5. ¿Sí? Es la marca de clase. Básicamente la marca de clase es el valor intermedio de este intervalo. Aquí sumamos estos dos números y dividimos para 2. Y así con los demás. Luego, ¿qué significa la F? Y aquí una I chiquita, F sub I, significa frecuencia absoluta. Eso significa. ¿Y qué es? Pues aquí la frecuencia absoluta no es nada más que los números o los datos que están comprendidos en este intervalo. ¿Sí? Iguales a 68 o mayores hasta menores de 73. O sea, los números van a ser 68, puede ser 69, 70, 71, 72. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí a los datos. Miren. Vamos aquí a los datos. Y aquí, miren. 68. Un dato. Luego, buscamos otro dato que sea mayor, ¿no es cierto? Y menor que 73. 68, luego está el 69, miren. Luego por aquí hay otro número, 68, que se repite, igual se lo cuenta. Va 1, 2, 3. 3, 3. 68. Luego estaría el, a ver, otro valor, el 72, 4, y nos faltaría 1. No es el 73, sino es el, por aquí debe de estar, 69. A ver, 60. Ah, ya, aquí está, el 70. Entonces, miren, ¿cuántos datos hay? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 valores comprendidos en este intervalo. Miren. Del 68 al 73. Aquí había un 73, pero no lo consideramos. ¿Por qué? Porque este valor va a ir en el siguiente intervalo de clase. Va a ir aquí, miren. Porque aquí nos dice del 73 iguales a 73 o mayores hasta el 78, menores del 78. ¿Sí? Entonces aquí van a ver 5. Luego, asimismo, contamos los datos. Aquí van a ver en este intervalo cuántos datos van a ver. 7. Iguales a 73 o mayores hasta el 78. Miren. Contamos aquí. Aquí sería 1, miren, contamos 1. Luego iría, miren, aquí por aquí hay otro. Por aquí hay otro, miren, contemos 1. Aquí 2, el 74. 3. ¿Por dónde hay otro? Aquí hay otro. 4. Aquí hay otro. 5. Aquí otro. 6. Y nos faltaría 1. Y el último estaría, a ver, aquí estaría 7. ¿Sí? ¿Cuántos datos hay ahí? 7. Miren. Y luego sumamos todo esto. Miren. Encontramos los siguientes y así. ¿Cuánto nos va a dar el total? 20. ¿Sí? ¿Cuántos datos habían? 20 datos. La frecuencia, ¿qué significa esta F mayúscula y la I? Aquí sub I. Significa frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se completa esta tabla? Aquí hay un 5, ¿no es cierto? Aquí anotamos el mismo valor. ¿Sí? Si hay un 5 aquí, aquí un 5. Si hay un 2, un 2. Y sumamos con el número siguiente de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el siguiente? 7. Entonces sumamos, miren. 5 más 7, 12.
¿Sí? Vamos completando. Luego, 12 más 4, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. Aquí nos tienen que coincidir estos dos valores. ¿Sí? Si es que no les coincide, tienen que revisar aquí sumaron mal o algo hicieron mal. Luego, ¿qué significa F sub R? Significa frecuencia relativa, perdón, frecuencia relativa. ¿Cómo encontramos este número 0,25? Pues dividimos la frecuencia absoluta para el número de datos. En este caso, aquí, ¿qué tenemos que dividir? 5 para 20, nos da 0,25. Luego, 7, miren, aquí les voy a 7 dividido para 20 nos da 0,35. Luego, 4 dividido para 20, 0.2. Siempre se divide para 20, cada uno de estos valores. Y luego sumamos, también aquí nos da 1. Siempre les tienen que dar 1 o un valor cercano a 1. Por lo general, a veces cuando nos da más decimales, aquí hacemos un redondeo. Y pues aquí, cuando en el momento que nosotros redondeamos un número, hacemos una aproximación, no trabajamos con el número real. Entonces, pues por ello también muchas de las veces no nos da la suma 1, pero nos da un valor bastante cercano a 1. Nos da 0,98, 0,99 o también un valor de 1.01, pero siempre cercano a este valor. Muy bien, luego la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Igual que acá, que la frecuencia absoluta acumulada. Hay un 0,25, anotamos 0,25. ¿Sí? Primer valor aquí, lo volvemos a repetir y luego sumamos con el siguiente de la frecuencia relativa, con el siguiente valor. Sumamos con 0,35, nos da 0,60. Nos da este valor. Luego 0,60 con 0,2, 0,80. 0,80 con 0,1, 0,90. 0,90 con 0,1 nos da 1. Igualmente aquí nos tiene que coincidir esto. Y eso sería todo. Sí, miren, como hemos organizado unos datos en una tabla de frecuencias, ¿sí? Es una tabla, de frecuencias con datos agrupados, es con datos agrupados, ¿sí? Ya aquí mismo igualmente, aquí le está indicando cómo completar esa tabla, miren. ¿Sí? Eso sería todo de la clase. ¿Sí? Ahora, en base a esta explicación, vamos a resolver estas actividades. Muy bien. Relaciona cada concepto con su cálculo. ¿Sí? Marca de clase. ¿Cuál es la fórmula que me permite calcular la marca de clase? Esta de aquí. Entonces sería 1A. Miren, aquí ya les he ubicado la respuesta 1A. La amplitud. ¿Cuál fórmula de estas calculo la amplitud? Esta de aquí. Es D, ¿no es cierto? Entonces sería 2 con D. 2D. Número de intervalos. Es esta fórmula de aquí, miren. 3B. 3B. Y el rango, pues el último valor que me queda, 4C. Ya está esa pregunta respondida. Simplemente la analiza. Luego nos dice utiliza la calculadora para determinar el número de intervalos en cada caso, usando la fórmula de Stubbe. Aquí tenemos que utilizar la fórmula, esta formulita de aquí. Esta de aquí tenemos que utilizar, esta. ¿Sí? En vez de n, recuerden aquí pusimos 20, aquí tenemos que poner, ya no 20, sino que tenemos que poner aquí 25. Y anotamos el valor que nos dé, pueden dejarle con 1 o 2 decimales, en eso no hay problema. Aquí igualmente, utilizando la fórmula, en vez de 25 ponemos 16, sencillo, no es difícil. Aquí sí tienen que utilizar la calculadora. Luego, analiza y completa. Dice edades de los jóvenes del grupo alfa. Número de datos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sumar esto. Ya. Aquí ha habido un error ya.
No es la marca de clase. Sí, antes les dije sumar esto. Aquí tenemos que sumar la frecuencia absoluta, que es esta de aquí. Esta sumamos. Anteriormente les dije esto, no, no esto de aquí. Esto sumamos, ¿sí? Sumamos 8 y 5, 13, 13 y 12, 25, 25 y 2, 27. ¿Cuántos datos han habido? Número de datos total, 27. Número de intervalos, pues aquí simplemente un intervalo, 2, 3, 4. Amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, ¿se acuerdan? ¿Cómo calculábamos la amplitud del intervalo? Miren, aquí está. Miren, aquí está la amplitud del intervalo. Miren. ¿De cuánto era esta amplitud? Sumábamos, ¿qué? 5. Miren, y si no tengo este valor, esta es la amplitud, el 5. Si no tengo este valor, ¿cómo hago para encontrarlo? Pues restamos sus extremos. 73 menos 68 nos da 5. ¿Sí? Entonces acá, ¿cómo hacemos para encontrar la amplitud? Restamos 14 menos 12. ¿Cuánto nos da? 2. ¿Sí? Nos da 2, la amplitud del intervalo. Muy bien. Ahora continuamos. Y se me ha borrado. Muy bien. Y luego tenemos esta actividad. También dice, completa las tablas de frecuencias. Número de años que vive en la capital un grupo de migrantes. Tenemos que completar aquí. La marca de clase, el valor intermedio de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 5 más 1. ¿Cuánto nos da? 5 más 1 nos va a dar, y dividimos para 2. 5 más 1 nos va a dar 6, dividido para 2, ¿cuánto nos da? 3. Entonces, ¿cuál va a ser aquí la marca de clase? 3. Aquí sumamos. 5 más 9, ¿cuánto nos da? 14. Dividido para 2, a 7. Aquí igualmente. Luego aquí sumamos el total. ¿Sí? Sumamos aquí. Aquí nos va a dar 7, 5, 12. Escribimos el 2. Llevamos 1. Aquí 2 y 1, 3, 4, 6, 9 y 1, 10. ¿Cuánto es el total? ¿Cuántos datos hay? 102 datos hay aquí. ¿Sí? ¿Cómo completamos aquí? Este significa frecuencia absoluta acumulada. Aquí volvemos a anotar el mismo valor. 20. El siguiente valor que debemos de hacer, sumar con este. 20 más 15, 35. Y así seguimos. 35 más 12 nos va a dar 47. Y así hasta llegar. Aquí siempre, aquí nos tiene que dar, al último nos tiene que dar 102 para que nos coincidan, ¿cierto? Luego, la frecuencia relativa, ¿cómo calculamos aquí? Pues dividimos este valor, 20, dividimos 20 para el total de datos, para 102. Esto hacemos en la calculadora, dividimos y ponemos el número decimal, 20 dividido para 102. Nos da 0,196 y más decimales, pues le dejamos en 0,20, 0,2. Dejamos en 0,2 redondeando. 0,2. Luego aquí, ¿qué tenemos que hacer ahora? En cambio, 15 dividimos para el total de datos. Para 102.
Asimismo, utilizamos la calculadora. 15 dividido para 102. Nos da 0,147 y más decimales, pues lo dejamos en 0,15. Nos da 0,15. Y así completamos esto de aquí. Al último sumamos, pues puede que no nos dé 1 exactamente aquí, la suma de todo esto, pero sí nos va a dar un valor bastante cercano a 1. Puede que nos dé 0,99, 0,98 o un valor incluso mayor que 1, 1.01 o 1.02. ¿Por qué no nos da 1? Porque aquí recuerden que este número no trabajamos con el número exacto, sino hicimos una aproximación, un redondeo. Por ello, aquí no nos va a dar también el número exacto. ¿Sí? En algunos casos igualmente haciendo el redondeo, sí nos da 1. Luego la frecuencia relativa acumulada aquí, hay 0,2, aquí ubicamos lo mismo. El siguiente valor, sumamos 0,2 más 0,15 nos va a dar 0,35. Y así seguimos completando. Aquí igualmente nos tiene que dar 1 o el mismo valor que nos dio aquí. Eso sería todo. ¿Sí? Aquí hay otro ejercicio que es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo que tengo que hacer acá. Muy bien. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o en algo no pueden hacer, no duden en escribirme al WhatsApp para ayudarles. Eso sería todo, jóvenes. Espero que se encuentren nuevamente, se encuentren bien.